El pueblo del Campillo en un vídeo delicioso que está en internet. No he conseguido contactar con el que lo ha hecho para pedirle permiso, pero supongo que lo tiene para difusión de cómo precioso se ve desde el aire. Tengo que disculpar al alcalde del Campillo porque ha pasado la noche en el hospital, le han dado el alta esta mañana muy temprano, me dijo que seguramente tuviera que volver, con lo cual voy a pedir a todas las personas que vienen en representación de los demás municipios, que son el alcalde de la Granada de Río Tinto, el representante de Campofrío, teniente alcalde, el alcalde de Berrocal, tenientes alcaldes, concejales de todos los demás municipios, que por favor suban para darles la bienvenida y posteriormente ya le iniciará el acto mi compañera periodista de Huelva, Laura Ramírez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Nosotros somos alcaldes y tenientes alcaldes, concejales de la Cuenca Minera, de los 7 municipios de la Cuenca Minera. Hoy estamos reunidos aquí porque en el año 2021 se produce una autorización ambiental integrada, aparece un proyecto de Tecnosoles, en lo que aparentemente era para hacer suelo y restaurar los suelos mineros. Perdón, no me he presentado. Yo soy Inmaculada López Carrión, soy teniente alcalde de Campofrío. Estudié la licenciatura de Ciencias Ambientales en Huelva. Y bueno, cogimos la autorización ambiental integrada y empezamos a leerla. Y lo que nos parecía en principio muy bien, que era crear suelo para poder restaurar las zonas mineras, descubrimos que era, si se cerraba un vaso en Nerva, que lleva una lucha durante, no sé si 20, 30 años, es un pueblo totalmente sacrificado en el que nos unimos los pueblos de la comarca minera, el dolor que sentimos por ellos y por sus habitantes, porque no es justo. Pues parece que en España o en Europa siempre miran nuestra zona, como yo le digo, las montañas inversas de metal las miran para meternos basura, con todo el dinero que estamos generando en Andalucía, con todo el dinero que estamos generando en toda España, y ni conseguimos que contraten gente de la zona, que deberían estar todos, porque son gente preparada los que hay en nuestra comarca minera. Y lo único que nos quieren es para meternos mierda. Entonces, cuando miramos la autorización ambiental, lo que descubrimos fue que nos querían traer residuos. Y no eran residuos cualquiera, eran lodos de depuradora, lodos industriales de DAR, lodos de depuradora, lodos industriales, restos de cárnica, hasta cianuro. Nos querían meter toda la mierda. ¿Y a qué distancia? A una distancia de 1,5 de Río Tinto, de la castigada dehesa, y lo digo así, porque también me duele muchísimo lo que está ocurriendo en la dehesa. Y el resto, que tenemos ya las balsas y tenemos todo rodeando nuestros pueblos, ¿no? Entonces, se puede traer minería, se puede traer desarrollo, por supuesto, somos tierras mineras, pero el que mi vecino esté ganando dinero me parece genial, me parece maravilloso, pero eso no me tiene que afectar a mí la salud, ni a mí ni a nadie. Entonces, como dije, empezamos a leer la autorización ambiental integrada y lo que nos parecía bueno, crear suelo, cada vez era algo peor, cada vez veíamos que eran más lodos, más...
lo único que hicimos y lo único que podíamos hacer era todos los pueblos alegar. Las alegaciones no sirvieron para nada. Nos quedamos en un recurso, nos dijeron que en 15 días lo único que podíamos hacer era un recurso de alzada. Creo que el primer pueblo que denunció fuimos nosotros, fuimos Campofrío. Y nos encontramos con la tesitura de en 15 días tener que denunciar y tener que denunciar a la Junta. Y era algo realmente, estando en política, violento. Violento porque somos pueblos pequeños, no tenemos abogados, casi todos los abogados que tenemos nos lo tiene que prestar Diputación, nos tiene que dar el servicio Diputación. Y creo que Diputación hizo nos ayudó bastante. Y eso sí que es cierto, que nos ayudó bastante, nos puso técnicos, nos puso un abogado. En la primera alegación tiramos con lo que pudimos y como estaba claro que no era bueno, tiramos para adelante. El juzgado de Huelva, en primera instancia, lo paró. A continuación se unió el pueblo de Río Tinto, se unió el pueblo de Campillo, se unió el pueblo de la Granada de Río Tinto y se unieron los demás pueblos. El que no pudo judicialmente porque ya no le daba tiempo, apoyándonos en el dinero de los técnicos, porque necesitábamos técnicos para defender esta causa, porque cada técnico que tocábamos, y quiero decirlo públicamente, no sé las consecuencias que puedo tener, ni nos da igual. Cada técnico que tocábamos, a los 5 días, a los 10 días, era tocado por la empresa. Que estaba contratado. Entonces tuvimos que buscar técnicos de fuera. Tuvimos que irnos fuera de la provincia, en Sevilla, que le agradezco muchísimo a la Universidad de Sevilla la ayuda. Tuvimos que buscar técnicos en Francia. Aquí está José Matías, que se le agradezco muchísimo las interminables horas. Y apoyarnos también, como siempre está, ¿no? Ecologistas de Nación en la provincia de Huelva. Somos una provincia muy castigada, generamos muchísimo dinero para toda Andalucía, para toda España, pero aquí no se revierte. Nosotros deberíamos de vivir como Abu Dhabi, pero si yo no hubiera entrado en política, diría que mal lo están haciendo los políticos, pero no es así. Es que llegan superempresas de China, de esto, de lo otro, y no podemos hacer nada. Lo único que podemos poner es denunciar y luchar. Porque entiendo que hay que trabajar, se puede defender la minería, se puede defender perfectamente, pero es que porque existen las mejores técnicas para ser implantadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, luchar por las mejores técnicas implantadas y que no seamos siempre el objetivo de que nos vean como un basurero. Y vamos a seguir todos luchando. Os doy gracias a todos por este día tan malo que estéis aquí. Les doy gracias a todos mis compañeros por estar aquí y muchísimas gracias a Ecologistas de Nación por haber hecho esta charla, por haberlo organizado, Rosa, estupendamente. Y deciros también que aquí no hay color político, que estamos todos unidos, da igual el color político, que solo vamos a luchar por nuestra tierra y a defender lo nuestro y a nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, sí, hola, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Inmaculada por sus palabras y, como ella misma ha ido introduciendo, pues hoy estamos aquí para debatir, para analizar y para compartir experiencias sobre residuos, sobre vertederos y sobre tecnosuelos en esas zonas de sacrificio que no dejan de ser normalmente zonas rurales, en las que no hay industrias, pero sin embargo que sí que se fijan en ellas para poner pues plantas en las que se tratan residuos industriales, ¿no? Y además se hace con un título, desde mi punto de vista, bastante sugerente, porque no quieren traer residuos en vez de una fábrica de mermelada, ¿no? Que así a priori pues, podría ser algo mucho más agradable y mucho más con menos impacto para la población.
pues yo creo que, como bien han dicho, pues eso piensan los vecinos de estos 7 municipios de la cuenca minera que están en contra de esta planta de tecnosuelos que se plantea en la comarca. Un proyecto que, según la propia empresa señala, es una planta simplemente de valorización de residuos orgánicos. Se van a coger esos residuos y se van a transformar en suelos, simplemente. Y lo defienden como un claro modelo de economía circular. No sé, porque dice que al tratar esos residuos pues no van a ser depositados en vertederos y, aparte, esos residuos pues se van a transformar en recursos. Algunos datos. Prevén una inversión de 5 millones de euros. La planta va a tener como unos 7.000 metros cuadrados de superficie cubierta y se estima una creación de puestos de trabajo de 20 empleos directos y 40 empleos indirectos. Pero, claro, hay que tener en cuenta que es la economía circular y que para que una economía circular sea real y no ficticia, pues la industria debe apostar por una mejora de sus procedimientos que les lleven a cumplir esa circularidad, ¿no? O los principios de esa circularidad. Reducir las emisiones o la contaminación, reducir el uso de los recursos naturales y minimizar los residuos. Aparte, esa mejora de los procesos en este modelo de economía circular, las industrias deben de incorporar la gestión de sus residuos a sus propios a sus propios procesos de fabricación y no externalizarlos como se supone que va a ser este caso, esta planta que se propone. ¿Se cumple todo eso? O sea, ¿es realmente proyectos como este un ejemplo de economía circular? Bueno, pues para ello, para hablar sobre gestión de residuos, sobre economía circular y sobre lo que es ficción o lo que es real en esta materia, pues tenemos hoy aquí a Daniel López Marijuán, que es coordinador del área de residuos, energía y cambio climático de Ecologistas en Acción de Andalucía. Mientras que él va y se coloca, yo les cuento un poco. Daniel es un veterano ecologista con más de 30 años de activismo ecosocial, geólogo y profesor de instituto ya jubilado. Es miembro del Consejo Andaluz de Medio Ambiente y del Consejo Andaluz del Clima. Participa en todo lo relacionado con residuos, energía, cambio climático y contaminación. En particular, participó en la Comisión de Seguimiento de los Planes de Gestión de Residuos en Andalucía, ahora bautizados como PIRREC, Plan Integral de Residuos Economía Circular, con el que la Comisión de Seguimiento desapareció. Y en Nerva, aquí en la provincia, ha trabajado en ofrecer soluciones al macrovertedero a partir de su clausura, alternativas que hasta el momento no han sido tenidas en cuenta. Daniel. Bueno, muchas gracias. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos los asistentes en esta mañana, digamos, con mucha niebla y bastante un poquito desapacible, pero yo creo que merece la pena estar aquí, estar juntos y reforzar nuestros lazos, ¿no? Yo voy a hacer, efectivamente, un marco introductorio, ¿no? De ver si esto que nos ofrecen como una solución maravillosa y casi milagrosa, ¿no? Para el problema de la degradación ambiental en Huelva, de los famosos tendosuelos, es una solución o es, digamos, parte del problema, ¿no? De agudizar el problema, ¿no? Yo voy a justificar que efectivamente de economía circular, como decía ella, no tiene absolutamente nada y que va no solamente no a mejorar o a restaurar ambientalmente la zona, sino que va a ser parte, digamos, de la degradación ambiental, intentando además engañar y ofrecer lo que literalmente es una estafa, ¿no? Por decirlo de forma clara, ¿no? Bueno, vas pasando, Rosa, ¿no? Pasa. Entonces, este es el dilema que tenemos, como sabéis, ¿no? Es decir, nuestro modelo industrial, nuestro modelo tecnológico es un modelo absolutamente, que el que tenéis ahí a la derecha, el modelo de producción sucia y producción lineal. Es decir, es extraer recursos, materias primas, sobre todo en zonas con mineras, por ejemplo, como las de Huelva, someterlos a un proceso manufacturero y fabricar una serie de productos, enviarlos a un circuito de consumo y cuando acaba su vida útil, por así decir, ese tipo de productos se convierten en residuos que en su inmensa mayor parte van directamente a lo que se llama mal llamada eliminación, es decir, el vertido, ¿no? Digo, mal llamada eliminación porque los residuos no se eliminan, ¿no? Solamente se entierran, ¿no? Pero, en fin, esa es la palabra oficial, ¿no? O bien, en otro caso, no en Andalucía, que afortunadamente, gracias a las luchas
fundamentalmente ecologistas hemos conseguido, también se incinera, ¿no? Afortunadamente en Andalucía no hay ninguna incineradora, pero ha habido muchos intentos de poner incineradoras, la última, por ejemplo, en Humilladero, en Málaga, ¿no? Entonces, lo que nosotros apostamos en nuestra propuesta alternativa, y no solamente, digamos, del mundo ecologista, sino del mundo científico, del mundo académico y de palabra también del mundo político, es apostar por el modelo alternativo de lo que se llama la producción limpia, ¿no? El modelo de economía circular auténtico, genuino, que fijaros es, digamos, hacer una circularidad en este proceso que en el modelo actual es totalmente lineal y conseguir no solamente que la producción sea limpia, sino también que la producción obtenga, proceda en su mayor parte de productos reciclados y que al mismo tiempo sean productos cuando se fabrican reciclables, con lo cual evidentemente cuando acaba su vida útil esos residuos no son residuos, sino que se vuelven a introducir en el circuito de producción, o en el circuito directamente incluso de la naturaleza, para que no generen impacto ambiental, incluso para que tengan una valorización y se puedan reaprovechar. Esa es la tesitura, o por lo menos decir, el desafío que tiene no solamente España, sino toda la Comunidad Europea, ¿no? Una estrategia de economía circular a nivel europeo, a nivel estatal e incluso también a nivel económico. Es decir, nosotros tenemos una ley de economía circular en Andalucía, sorprendentemente, ¿no? Que, en fin, que es bastante, digamos, parafernalia, por así decir, pero que por lo menos legalmente existe, ¿no? Pasa a la siguiente. Entonces, esta jerarquía, que es una jerarquía de obligado cumplimiento, lo que nosotros hace 30 años planteábamos y nos decía que era una pura ficción, sin embargo, no solamente actualmente no es una ficción, sino que es un imperativo legal. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Es decir, en la situación, esta jerarquía, esta pirámide, de que lo primero es prevenir o evitar el residuo, lo segundo es volverlo a utilizar cuando deja de ser útil, o por lo menos aprovechar su materia prima con el reciclado o el reciclaje, y solamente obtener la eliminación o la valorización energética como soluciones finales minoritarias. En la actualidad esta pirámide está invertida. Como sabéis, la inmensa mayoría de los residuos actualmente van a vertedero de todo tipo, no solamente los industriales, sino también los domésticos. Es decir, el Estado, el Reino de España, está, igual que en el tema de mala o nula depuración de aguas residuales, tiene ya multas coercitivas por no haber alcanzado hace un par de años, que era obligatorio por la directiva comunitaria, el 50% reciclado de nuestros residuos municipales. En la actualidad, lo que tiene España es solamente un 38%. Y no solamente esto, sino que para el año que viene, 2025, la Unión Europea, la directiva también de residuos, nos exige que alcancemos un 55%. Si no, las multas coercitivas van a seguir, digamos, lloviendo sobre nosotros, recayendo sobre los municipios, que además son sus digamos, receptores de sanciones, y evidentemente cayendo sobre los ciudadanos, que, digamos, por una nula o pésima gestión medioambiental estamos pagando justamente por no cumplir esta jerarquía de residuos. Repito, el año que viene, 2025, 55% reciclado es lo que necesitamos de residuos municipales. Estamos prácticamente por la tercera parte, 30 y pico % nada más, ¿no? Esta situación es totalmente inadmisible, ¿no? Otro esquema también, este es el esquema oficial, por así decir, de la economía circular de la Unión Europea. Entonces, fijaros cómo, digamos, que lo más importante, ojo, es el diseño. Es decir, si nosotros desde la primera, digamos, eslabón de la circularidad no fabricamos productos que tengan componentes, por ejemplo, que procedan de materias primas que han sido, digamos, obtenidas de forma sostenible, y que una vez, digamos, elaborado el producto, ese producto se pueda reparar, se pueda reutilizar, se pueda reacondicionar. Si eso no lo hacemos previamente, si no hay un diseño ecológico, digamos, es muy difícil, por ejemplo, esta economía circular garantizarla. ¿Por qué? Porque al final, es decir, por ejemplo, un móvil, para decir un objeto que tenemos todos absolutamente, los móviles actualmente, porque no hay un diseño ecológico, salvo móviles, efectivamente, el Fairphone y unos poquitos, es muy difícil, por ejemplo, repararlos. ¿Por qué? Porque no hay, primero, una infraestructura de reacondicionamiento, de reparación de esos móviles. Segundo, porque es muy caro, y luego porque todo el incentivo de la industria está volcado directamente a consumir, comprar, y prácticamente aparecen móviles de nueva generación y continuamente estamos haciendo, digamos, una reposición ambientalmente indeseable, ¿no? El ejemplo lo tenéis clarísimo, ¿no? Es decir, se te rompe cualquier pieza de un móvil, es prácticamente imposible repararlo. ¿Por qué? Porque no hay un diseño ecológico de esos productos. Y hablamos de móvil como podemos hablar de cantidad de productos, lavadoras, neveras, ordenadores, etcétera, etcétera, incluso productos, digamos, de uso cotidiano. Entonces, si eso no lo hacemos previamente, es muy difícil, por ejemplo, esta reutilización o reparación, por ejemplo, garantizarlo al final de la vida útil. Entonces, casi todos los programas y leyes de economía circular se fijan solamente, digamos, en la parte final de esta circularidad. Entonces, mientras no hay esa
digamos, ese fin de la obsolescencia programada, por ejemplo, cosa que José sabe, por ejemplo, que tiene en Francia, aquí en España no lo tenemos. Es decir, mientras no se les obligue a los productores, a los fabricantes, de fabricar a fabricar estos productos que sean realmente reacondicionados y reparados, digamos, no habrá economía circular en la vida, vamos, de forma clara, ¿no? Pasa, Rosa, si quieres. Bueno, esto es más de lo mismo, es decir, sigue en la siguiente. Entonces, fijaros, el sistema de residuo cero, nosotros en Ecologista Nación, con grupos de consumidores y también de otras sociedades, tenemos una alternativa que se llama alternativa residuo cero, ¿no? Es decir, intentar, por ejemplo, que algo que es un objetivo que puede parecer utópico, pero que es alcanzable, lo consigamos a través de una serie de medidas. Y aquí tenéis en este esquema, bastante ilustrativo, cuáles serían, digamos, las modificaciones estructurales, radicales, que debemos empezar a proceder. Primero, cambio legislativo. Ahí hemos avanzado bastante, ojo, pero la verdad que muchas de esas leyes, por ejemplo, primero, son bastante, digamos, timoratas, son muy insuficientes y en muchos casos, por ejemplo, no se traducen luego en cambios prácticos, en lo que es pasar de la ley directamente a la realidad, ¿no? Pero tenemos un corpus legislativo que, por ejemplo, hace 20 o 10 años no teníamos. Entonces, eso, la verdad, sí ha sido una posición, digamos, de avance paulatino, aunque todavía muy insuficiente. El sistema de ayudas hay que cambiarlo completamente, es decir, la fiscalidad, por ejemplo, ambiental aquí en España prácticamente no existe. Entonces, quien contamina no paga, o si paga, por ejemplo, sigue contaminando. Es decir, ese principio no se cumple o se pervierte, ¿no? Con lo cual necesitamos un sistema de responsabilidad ampliada del productor y entonces que los fabricantes se hagan responsables y paguen absolutamente todos los costes ambientales y económicos que supone, por ejemplo, la degradación ambiental, cosa que en España no existe, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, se sigue primando, se sigue haciendo una fiscalidad favorable a los combustibles fósiles, cuando realmente tenemos que hacer combustibles fósiles, literalmente dejarlos en el suelo, dejarlos de explotar, ¿no? de forma clarísima, ¿no? El stay grounded que dicen los ingleses, dejarlos en el suelo literalmente y no explotarlos, ¿no? Tenemos que hacer ese diseño ecológico, como os decía anteriormente, tenemos que hacer producción limpia, entonces, bueno, no tenéis más que visitar el polo químico de Bogotá para saber que esa producción limpia, digamos, es inexistente, aunque sí es verdad que con las modificaciones, digamos, de procesos productivos sí hemos conseguido, por ejemplo, reducir la huella ambiental a nivel, digamos, de lo que es la unidad de producto, pero a nivel global no, porque la contaminación sigue degradando, ¿no? La contaminación atmosférica sigue absolutamente perenne. Todo el sistema también de las cadenas de suministro hay que modificarlo para hacerlo mucho más sostenible. En la actualidad, por ejemplo, es totalmente insostenible. Es decir, el sistema, por ejemplo, de llegar a repartos, digamos, el de Amazon ha sido un desastre ambiental absoluto, porque todas las ciudades están colapsadas por furgonetas que ni siquiera son eléctricas, ¿no? Cuando toda la distribución se hace de esta forma totalmente enmarañada, ¿no? Necesitamos centros de recuperación de recursos que no existen, se lo planteamos como alternativas con el PIREC que comentabas antes, el Plan Integral de Residuos, Economía Circular, se llama el Plan de Residuos de Andalucía, y decíamos que, por ejemplo, los puntos limpios podrían ser y deberían ser centros de recuperación de recursos, es decir, cuando vais a un punto limpio y tenéis vuestra impresora, por ejemplo, y no funciona y la tiráis a la cuba, se despanzurra y evidentemente se destroza. Es imposible hacer una reutilización, es decir, el sistema no está diseñado para recuperar y reacondicionar ese producto. Entonces, por ejemplo, en un programa que lleva ya varios años, en un proyecto muy interesante de economía circular, de verdad, este auténtico que tenemos en la Sierra de Cádiz, para residuos municipales, hemos conseguido que en varios puntos limpios, puntos de recogida de RAEs, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se haga ya, primero se cree trabajo, un grupo de chavales y chavalas que están ya especializadas para hacer lo que dicen los sanitarios, un triaje, es decir, saber si ese ordenador, esa impresora funciona o no funciona, lo primero, si funciona, pues se recondiciona y se pone en el mercado, y si no funciona, ¿es reparable o no es reparable? Si es reparable, se puede hacer reparar y volver otra vez a poner en el circuito comercial, y si no es reparable, pues evidentemente se lleva un punto de reciclado como el que tenemos, por ejemplo, en Sevilla para RAEs, ¿no? Entonces, esto no existe, existe solamente chocolate del Lorria, digo, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz hay 2 puntos, por ejemplo, que hacen esta recuperación de recursos, pero esto debería ser obligatorio y hacerlo a nivel global, ¿no? La responsabilidad ampliada del productor, que es un principio comunitario, digamos que tiene un alcance bastante limitado. Por hablar de Ecoembes, por ejemplo, sabéis que Ecoembes se hace cargo solamente en esa pésima reciclado que
que realiza, volviendo también a los ingleses hablan de upcycling y downcycling, es decir, reciclaje bueno, reciclaje malo. El ejemplo de Ecoembes es un reciclaje no solamente malo, sino pésimo. ¿Por qué? Primero, porque se desentiende de productos que no entran por el contenedor amarillo, es lo que es de limpieza viaria, como saben los municipios y tal. Ecoembes, con los convenios que tiene con ayuntamientos y la Junta, no se hace cargo de esos residuos, con lo cual tiene beneficios absolutamente multimillonarios, ¿no? Aunque se hable de sociedad sin ánimo de lucro, cuando he tenido yo reuniones con ellos les llamo que son sinónimo de lucro, porque desde luego prácticamente buscan el beneficio puro y duro y a costa realmente de los paganos, que somos nosotros lo que pagamos nuestros céntimos por envases que al final no se reciclan mal, ¿no? Ecoembes tiene presupuesto de 500 y pico millones de euros, ¿no? Por una sociedad sin ánimo de lucro es una cosa bastante escandalosa, pero bueno, ¿no? El empleo verde es fundamental, entonces aquí hay una posibilidad inmensa, por ejemplo, de crear, con los problemas que tenemos aquí en Andalucía, puestos de trabajo realmente verdes, sostenibles y tal, que está prácticamente por explotar y por desarrollar, con lo cual veis que prácticamente está, digamos, toda la tarea por hacer, por decirlo de forma clara, ¿no? Quizá que solamente por lo que empezaba al principio, el cambio legislativo es lo que hemos avanzado más, ¿no? Pero todo lo demás tenemos una labor inmensa, a pesar de que llevamos, digamos, los veteranos en el lugar muchos años y muchas décadas luchando, vemos que conseguimos victorias, batallas, pero siempre son batallas parciales y realmente muy limitadas, ¿no? Hay mucho por hacer todavía. Seguimos. Luego la economía circular se ha restringido, no se lee muy bien ahí, pero la economía circular está en inglés, se ha reducido prácticamente a la gestión de residuos, es decir, el último eslabón, que como es insuficiente. También, por ejemplo, hacer prevención en muy pequeña medida, pero lo más importante que sería, por ejemplo, el conseguir, digamos, una restauración ambiental y restauración de ecosistemas, que no se lee ahí bien, es lo que falta todavía por hacer la economía circular, es decir, que sea un sistema no ligado solamente a que el producto sea más o menos limpio, sostenible, sino cambiar completamente lo que es el diseño de la producción y el diseño del consumo. Es decir, está todo por hacer, ¿no? Como os digo, ya lo he comentado antes, esa estrategia española, economía circular, Horizonte 2030, siempre es nuestra cifra y nuestra meta de referencia, es unas intenciones maravillosas, es palabrería magnífica, pero cuando lo vas a cotejar directamente con la realidad y con los hechos, ves que, digamos, ahí la separación es absolutamente bestial. La crítica es tremenda, el propio documento reconoce que el sistema actual es completamente insostenible, pero las alternativas que plantean son absolutamente timoradas y absolutamente ridículas en relación con esos objetivos que se plantea la estrategia, ¿no? O la hoja de ruta, como también se llama, ¿no? Habla de producción, consumo, gestión de residuos, materia prima secundaria, reutilización del agua, pues se ha pretendido cambio ecosistémico. Bueno, sobre esto se ha avanzado en algunas cosas, pero, por ejemplo, el tema de reutilización del agua, solamente hace una semana salió, por ejemplo, un Real Decreto para aguas regeneradas, aguas reutilizadas, pero no es obligatorio, por ejemplo, todavía en los municipios, hacer un tratamiento terciario. Muchos ayuntamientos ni siquiera tienen secundario o tienen depuradoras, como sabéis, absolutamente insuficientes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la tragedia de la Dana en el País Valenciano que hay 100 depuradoras nada más absolutamente hechas polvo, destrozadas completamente, ¿no? Con lo cual, el tema de reutilización y sobre todo con los escenarios de sequía que tenemos debe ser una prioridad absoluta y sin embargo estamos viendo, he hablado con Lola, por ejemplo, que en la depuradora nueva de Conil ni siquiera contemplan, por ejemplo, en este pueblo de gaditano el tema terciario, cuando realmente nos va a dar la vida en ello. Necesitamos recursos nuevos que provengan fundamentalmente de la reutilización, en este caso, por ejemplo, del agua, que está dentro de la economía circular. Fijaros la diferencia, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que veáis lo que son grandes objetivos o grandes ambiciones o grandes proclamas, pero que no se traducen luego con hechos concretos, que es efectivamente cuando haces sacas a licitación una depuradora, obligues directamente a los que entren en el concurso a que pongan el tratamiento terciario. Es decir, estamos tres pilares, por así decir, que son medidas concretas, no vale solamente, repito, con objetivos aspiracionales, como suele decirse. Necesitamos también plazos y calendarios para que eso, efectivamente, digamos, que podamos tener el control, que eso se verifique y se cumple, y sobre todo hay que evaluarlo, porque lo que no se evalúa, al final, no se sabe si ha resultado bien o ha resultado mal, ¿no? Seguimos. Este es un poquito el relator robot. Los gobiernos, efectivamente, no han definido políticas económicas y fiscales, que es la madre del cordero. La fiscalidad ambiental está totalmente por desarrollar en nuestro país. Otros países se han avanzado más. Y entonces no se promueve que esa descontaminación, esa digamos, pérdida de la toxicidad de la enorme cantidad de productos, muchos de uso cotidiano, por ejemplo, efectivamente se reduzca o se elimine. Por ejemplo, lo digo también para los ayuntamientos que estáis aquí presentes, la ley de residuos del 22 os obliga a todos los municipios a tener un plan de descontaminación, primero de inventario y luego de retirada de todos los residuos de Uralita, de residuos de, como sabéis, de asbesto. Muy poquitos ayuntamientos están haciendo. En todo caso, como decía también la
concejala porque no tenéis medios económicos y fiscales, pero tenéis que obligar y exigir directamente a las administraciones a que os den los recursos económicos y técnicos para ese problema ambiental absolutamente fundamental, porque es un problema que está afectando a la salud de la población, incluso población vulnerable, como son muchos colegios y escuelas. Pues sabéis que el amianto es producto cancerígeno, ¿no? Entonces provoca el mesotelioma, que es un cáncer horrible, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Y además os han endosado directamente, pues es discutible o no, esa responsabilidad, al menos que a los ayuntamientos, que muchos de ellos efectivamente no tenéis medios. Entonces, hay que exigir por protección y por prevención también de la salud ambiental que esa toxicidad desaparezca, por ejemplo, por lo menos en lo que se refiere al amianto, que está absolutamente esparcido por los tejados de Uralita en cantidad de sitios, por todos los municipios, y aplica a todos los municipios. No aquí es lo típico de menos de 50.000 o menos de 5.000 habitantes, todos tienen que hacer ese plan, digamos, de retirada, ¿no? Entonces, se han limitado solamente a hacer muchas regulaciones, pero estas campañas realmente de restricción y de evitación de la contaminación están todavía por llegar, ¿no? Para nosotros, repito, insisto en esto, aunque sea machacón, pero fundamentalmente tendría esos 4 pilares, ¿no? Primero, conseguir esta producción limpia de verdad, esas industrias que sean no solamente sostenibles en plan de greenwashing, sino de verdad, que consiguen modificar sus procesos productivos de forma radical. Que la Administración sea responsable y no, digamos, utilice, digamos, el bien público totalmente por debajo de lo que son negocios privados, que en nuestras administraciones habituales. El caso de la minería está claro. La Junta de Andalucía es un entreguismo absoluto a todo tipo de proyecto minero, independientemente de la catadura o de la envergadura que tenga, porque es una estrategia deliberada y proclamada de dar cancha libre por una supuesta autonomía en materias primas para todo tipo de proyecto minero, independientemente de la repercusión ambiental que tenga. Es decir, supeditar literalmente lo que es el bien público a lo que son negocios e intereses privados del tirón. Un caso absolutamente escandaloso, ¿no? Necesitamos acuerdos y leyes de protección ambiental, repito, porque se cumplan, ¿no? Y que sean ambiciosos. Y luego, por último, y no menos importante, como suele decirse, necesitamos aquí el control y la participación activa social. No vale solamente con que la población esté informada. Eso no es información real y efectiva, que nos dicen las directivas comunitarias. Necesitamos ser copartícipes y protagonistas, actores, desde el primer momento en lo que es toda esta casuística, por así decir, de la protección ambiental. Y no lo tenemos. De hecho, por ejemplo, ahora os comentaré que comentaba antes, el Consejo, por ejemplo, el seguimiento del plan de residuos de Andalucía lleva 5 años sin reunirse. Por ejemplo, si os metéis en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Medio Ambiente se llama ahora, le han quitado ya el aditamento que se llama de Economía Azul, otro fetiche también incumplido. No hay información ninguna, absolutamente. Los datos que os voy a poner, que os viene a continuación, de producción de residuos industriales son desde 2018, los últimos. Es decir, desde que Moreno Bonilla entró en la presidencia de la Junta, no hay información ninguna. La opacidad es absoluta. Si no hay información, no hay control en absoluto. No se reúne la comisión de seguimiento, no hay datos reales de producción y gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos en Andalucía, con lo cual es imposible hacer ningún tipo de seguimiento y control, ¿no? Esta es la situación realmente de indefensión que tenemos ya no solamente los activistas, sino todos vosotros, porque en definitiva, y sobre todo los que estéis conviviendo con residuos peligrosos, ¿no? como aquí en esta zona minera, ¿no? Entonces necesitamos acceso público a la información, ya digo, meteros en la página web remozada o removada, pero que es absolutamente desoladora por la ausencia de información terrible, ¿eh? Y ese inventario, por ejemplo, lo tenemos a nivel estatal. Si os metéis en la página web del MITECO, el Ministerio de Transición y Ecología tiene lo que se llama el PRTR, tenéis acceso a todas las emisiones, pero esos datos son muy incompletos y son muy cuestionables, porque, por ejemplo, en cuanto a datos de emisiones, muchas de las emisiones son medidas, otras son solamente calculadas y otras son estimadas. Entonces, claro, no tienes una y en muchos casos llega solamente hace unos cuantos años, con lo cual no hay cotejar realmente cuál es la situación, digamos, de todos los impactos ambientales, por ejemplo, hablo de contaminación atmosférica que sufrimos nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos ese inventario. Y en Andalucía, digo, la situación es desoladora, ¿no? La información no existe en ninguna parte, ¿no? Y luego, en las alegaciones que hicimos a la Ley de Economía Circular, decíamos que una necesidad que tenemos en Andalucía, como tiene, por ejemplo, la Agencia de Residuos de Cataluña, es una Junta de Residuos en la que haya participación social y podamos tener esa capacidad de control. Esa Junta de Andalucía ni está ni se la espera, ¿no? Esa Junta de Residuos, ¿no? Seguimos.
Esto no va a insistir, esto ya es de cajón. Las ventajas del reciclado pues, son obvias a todos los niveles. Es un ejemplo clarísimo de cómo habría sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Es decir, aquí, digamos, seríamos absolutamente todos ganadores, ¿no? Seguimos, para no enrollarme demasiado. Y fijaros la última producción que podemos sacar aquí de la producción de residuos industriales, el dato de 2017, los únicos que podemos saber. Es imposible saber, también con una epidemia de COVID que afectó a todos los niveles y con una situación, digamos, de recuperación económica, del cual, con la producción no sabemos absolutamente ni idea. Hemos llegado, por ejemplo, a situaciones ya, por ejemplo, hasta de 2,5 millones de toneladas. Es verdad que se ha conseguido bajar la cantidad, pero estamos por porcentajes absolutamente insostenibles, ¿no? 1,5 millones de toneladas de residuos, muchos de ellos, en parte, como veis, en Artur, que son residuos peligrosos. Esto es una situación totalmente insoportable. Esto no es economía circular. Cuando un cuarto de millón de residuos lo estamos arrojando a vertederos, como por ejemplo con el de Nerva, ¿no? Por favor, que no nos intenten tomar el pelo, ¿no? Fijaros. Y luego, en cuanto a las opciones de gestión, para los que no sois técnicos, hay dos opciones que son lo que se llama la valorización y la eliminación. La eliminación viene por D y la recuperación viene con el prefijo de la R. Entonces, fijaros que la inmensa mayoría viene el depósito en vertedero o en tratamiento físico-químico antes del depósito de vertedero, pero ese tratamiento físico-químico, como sabemos en ERVA, lo que llama la estabilización, por ejemplo, en muchos residuos, es una forma de camuflar la caracterización del residuo que pasa de residuo peligroso a residuo no peligroso, simplemente añadiéndole pues, unas zeolitas, un yeso, unas arcillas y tal. Eso es una auténtica estafa. ¿Por qué? Consigue efectivamente abaratar la coste de gestión, pero esos residuos siguen siendo activos químicamente. No es una auténtica valorización. Lo que aparece como valorización, por ejemplo, es realmente un vertido más o menos camuflado, por decir. La inmensa mayoría de los residuos industriales van directamente a vertedero. Disfrácese como R o disfrácese como D, ¿no? Es decir, recuperación de sustancias orgánicas no existe, vamos, que al final va a vertido. Es decir, la situación es realmente desoladora. Y venimos diciendo de hace muchísimos años, es decir, que la Junta de Andalucía, tanto la del PSOE, la Consejería de Medio Ambiente como la actual del PP, han tenido tiempo, desde luego no ganas, para hacer esta corrección y no lo están haciendo. Seguimos con políticas absolutamente, digamos, continuistas, ¿no? De mala práctica ambiental, ¿no? Seguimos, Rosa. Y vamos, no voy a meterme, porque ya José lo va a entrar en detalle, pero sí quiero decir mi opinión, porque yo trabajé en las alegaciones a este proyecto que todos conocemos, de los tecnosuelos. Entonces, la verdad, desde que leí la actuación ambiental integrada, me pareció una auténtica estafa, ¿no? Digo, esto es, vamos, el intentar de colar, ¿no? Y luego cuando tuvimos el conocimiento de lo que está sucediendo en Touro y tal, pues la verdad nos afianzamos en nuestras primeras impresiones, ¿no? ¿Por qué digo que es una salida en falsa? Voy a detenerme porque es importante que sepáis esto y sepáis argumento, ¿no? Primero, porque significa, como sabéis, adicionar una serie de mezcolanza heterogénea de residuos, en principio no peligrosos. La distinción entre no peligroso y peligroso sería también bastante cuestionable, pero no es economía circular, como han comentado antes. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no es una valorización, es una eliminación. Estamos arrojando residuos para una supuesta higienización o estabilización del suelo que en absoluto es tal, ¿no? Es decir, la auténtica economía circular obligaría a esos residuos, efectivamente, a hacer un aprovechamiento y una recuperación, pero hacer, leo textualmente, entre comillas, una enmienda orgánica estabilizada e higienizada es una forma de escamoteo realmente de lo que ha sido un real aprovechamiento, ¿no? Y generar más problemas, porque esa fermentación que han hecho de muchos residuos son de naturaleza orgánica, como sabe José, lo comentará y tal, es literalmente volver otra vez a dar una nueva vida, un nuevo hálito a lo que es la actividad química de esos residuos, es decir, es provocar todavía más problemas de los que pretende resolver, ¿no? No es una recuperación, no es una restauración ambiental en absoluto, como saben también los gallegos en Touro, que lo soportan, y entonces hay un problema incluso de amplificación de los problemas, porque afecta ya no solamente al suelo, sino afecta a la atmósfera y afecta a los cauces fluviales, incluso también si el terreno es impermeable o no suficientemente impermeabilizado a los propios acuíferos, ¿no? Entonces, no me vendan la moto averiada de que va a restaurar espacios degradados porque va a contribuir a esa degradación ambiental, ¿no? De forma clara, ¿no? Sigue. Más argumentos que hay que contrarrestar, que lo hicimos en las alegaciones, lo pasó en el puñetero caso, lógicamente, es que dice que evita problemas de erosión y desertización, como evita problemas. Y en concreto, en muchos casos, hemos visto cómo ha habido escorrentías, cárcavas y abarrancamientos justamente por esa mala gestión, de esa adición de unos supuestos residuos que no están estabilizados, como hemos visto, porque siguen teniendo muchísimas actividades. Utilizarlo, es decir, lo que decimos nosotros, un extractivismo, decimos ecologistas, utilizar a zonas como esta de
de la cuenca minera como auténticas zonas de sacrificio, va a ser los receptores de todo ese tipo de impacto, ¿no? Y luego también utilizar ese argumento tan absolutamente insoportable de, bueno, ya que es un terreno que está degradado, pues no importa, por ejemplo, ya que está degradado, hombre, que soporte un poquito más de degradación ambiental, ¿no? Es decir, eso, la verdad que es, desde el punto de vista ético, absolutamente fundamental. Y luego mete piciazos tremendos, como decía, dice que que puede corregir, por ejemplo, el pH, os sabéis que es muy ácido de estos suelos degradados mineros y tal, muy acidificado por la producción minera, porque va a reducir el pH. Aquí se confundía el pH, vamos, se supone, evidentemente lo que hace es, de una adición, por ejemplo, de productos alcalinos, lo que hace es aumentar el pH para conseguir un poquito acercarse a supuesta neutralidad, pero el documento, el proyecto de suelos de retinto hablaba de que iba, digamos, a reducir el pH. Reducir el pH significa bajarlo, hacerlo todavía más ácido, en fin, auténticas piciazos, ¿no? Es decir, no es una materia orgánica estabilizada, no es evidentemente una recomposición del humus, de lo que es la parte, digamos, viva del suelo, y significa un auténtico atentado medioambiental de forma absolutamente clamorosa, ¿no? En fin, no digo nada más que esto. Y ya voy terminando, si queréis. Este es el plan que tenemos en Andalucía, que es un plan realmente en el que no hay posibilidad de hacer un seguimiento, que es lo que está, fijaros que mete siempre el apéndice de la economía circular, siempre 2030 y tal. Por ejemplo, estas 5 áreas que considera como estrategia de economía circular, la estrategia española que os comentaba anteriormente, las 2 últimas son muy importantes, ni siquiera el plan andaluz las contempla. Las materias primas críticas, que son recursos, sobre todo para la industria de la digitalización, de la informática y tal, absolutamente fundamentales, la Junta de Andalucía ni los considera. O, por ejemplo, los bioproductos, los biopolímeros, que son muy importantes para pasar a la industria del plástico fósil al bioplástico, tampoco los contempla. Es decir, tiene ausencias clamorosas también este plan, ¿no? Seguimos, y voy terminando para no enrollarme demasiado. ¿Qué objetivo no se están cumpliendo con estos planes de supuesta prevención? Fijaros siempre que los planes se llamaban de prevención y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. De hecho, había 2 comisiones cuando funcionaba en la época del PSOE de seguimiento de 2 planes que eran paralelos, peligroso y no peligroso. Actualmente se han unificado en el PIREC, ¿no? El Plan Integral de Residuos. No hay análisis de ciclo de vida, ¿eh? La bolsa de subproductos es absolutamente minoritaria, es decir, lo que es un subproducto de un polígonos industriales puede servir, por ejemplo, en materia prima para otro tipo de industrias, ¿no? Desde palets, por ejemplo, o restos de papel o restos, por ejemplo, de cortiduría y tal, ¿no? Esto es muy limitado. No hay incentivos para minimización de residuos peligrosos. Todos los ayuntamientos tienen que hacer planes de minimización de residuos municipales en las nuevas ordenanzas fiscales que también estáis obligados a hacer con la nueva ley de residuos a nivel estatal, y sin embargo, esos planes de minimización no existen y la incentivo fiscal tampoco, ¿no? Y luego con residuos peligrosos domésticos asimilables tampoco hay una política específica, por ejemplo, para residuos tóxicos del hogar, ¿no? De la carga química que tenemos en los hogares, de productos de limpieza, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay una estrategia para prevenirlos, reducirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. Las infraestructuras son necesarias. Estamos diciendo que aquí vamos a plantear la situación de que no hay un tipo de infraestructura, pero tienen que ir unidas a planes de reducción de residuos. No vale solamente con plantar la instalación y me desentiendo el problema. Tienen que estar bien diseñados y bien dimensionados. La gestión tiene que ser óptima, eficaz y bien controlada, bien financiada, y luego tiene un compromiso ambiental. Estos requisitos no se cumplen ni en Andalucía ni en España, ¿no? La Administración esas obligaciones tampoco las cumple o las cumple de forma insatisfactoria, vamos a decirlo en plan suave. La prevención y minimización ni está ni se la espera, como os estoy explicando. Los procesos industriales, es verdad que ha habido implantaciones de mejores técnicas disponibles en muchos procesos industriales, pero esto todavía es muy insuficiente. Todavía se ha tenido mucha industria, digamos, de forma convencional y por lo tanto, sucia y contaminante, ¿no? Los acuerdos con empresas y con sectores, en muchos casos, no es para la prevención ambiental, sino solamente para minimización de costes. Esto es bastante insuficiente. Los apoyos económicos siguen primando sobre todo la industria convencional sobre la industria limpia, y luego, como veis, la participación y el control pues no existe. Ahora aquí estamos absolutamente, digamos, en indefensión, ¿no? Sí, voy terminando, para no enredarme demasiado. Y luego la cultura de la Administración es realmente irresponsable. Cuando hay un problema ambiental, esta es la estrategia que hemos, aquí de la experiencia muchos de nosotros, primero negan el problema, de que sea un problema, luego tiende a decir eso no tiene importancia, o es la responsabilidad de otros, efectivamente no es nuestra competencia, o nos desautoriza, nosotros decimos unos mindundis, no tenemos capacidad técnica para evaluar ese problema, o simplemente decir que eso está resuelto, está controlado, digamos,
itinerario es bastante habitual, desgraciadamente, en muchas administraciones, sobre todo me refiero básicamente, a nivel municipal menos, porque tiene menos competencia, pero sobre todo a nivel autonómico y a nivel estatal, digamos, está absolutamente al orden del día. Entonces, nosotros planteamos esto, tiene que haber asumir acciones preventivas, la prevención es la solución, efectivamente. La carga de la prueba tiene que ser siempre a cargo del que fabrica y el que pone en el mercado un producto, no tenemos que ser nosotros, los consumidores, los que tengamos que evaluar si ese producto es tóxico o no. El programa REACH, por ejemplo, en la Unión Europea, lo dice de forma clara, pero luego en la práctica, al final los productores ponen en el mercado cantidad de sustancias nuevas de las que no han hecho auténtica evaluación de riesgo, ¿no? Esto es inadmisible, ¿no? Y luego participar en la toma de decisiones. Ya digo que la participación real no solamente hace que nos den información, que ni siquiera se cumple, como veis, ¿no? Sino participar en lo que es el diseño, ¿no? Esto, más de lo mismo, es decir, los residuos pueden ser parte de la solución y las ideas básicas son estas, ¿no? Es decir, el reciclaje, la recuperación tiene que estar muy por encima de lo que es la industria extractiva, que es la industria que tenemos actualmente al orden del día. Y luego, pues, tenemos que tener una conciencia por cuestión no solamente ética, sino incluso de pura supervivencia, con el tema de todo el tema de emergencia climática y tal, de que no podemos seguir considerando la Tierra como un sumidero, por un lado, paralelamente, sumidero, por un lado, de todo tipo de residuos que producimos y también como una fuente de extracción de materias primas sin límite, pues esto nos lleva literalmente al colapso, al desastre, ¿no? De una situación absolutamente inaguantable, ¿no? Instrumentos tienen que ser todos, ahí necesitamos fiscalidad ambiental, no la tenemos, necesitamos tecnologías limpias que son muy insuficientes y necesitamos incentivos económicos que también son muy insuficientes, ¿no? Tenemos medidas que se pueden implementar, es decir, no hay que inventar el Mediterráneo, tenemos medidas de las que podemos echar mano, hay muchas referencias de producción limpia en muchos sectores industriales que pueden conseguir una disminución real, de verdad, no de boquilla, en la generación de residuos. Hay mucho análisis de ciclo de vida que nos pueden orientar, por ejemplo, para hacer lo que yo no hablo de reconversión industrial, la palabra reconversión, la verdad es que es una palabra para mí muy tóxica, ¿no? Pero sí de regeneración o de transformación industrial, en la que, por ejemplo, el área mía, el área de energía, residuos y cambio climático, estamos hace muchos años trabajando, ¿no? Incluso con posibilidad también de hacer un tipo de alianza o de acuerdo no solamente con sindicatos, sino incluso también con empresas que estén por la labor, ¿no? Voy terminando, instrumentos, pues todo esto, estos indicadores que tenemos para conseguir ese stop a los residuos, ¿no? y esa regeneración, seguimos, no enrollarnos. Y luego este dilema también es un dilema falso, es decir, necesitamos efectivamente posibilidad de contar infraestructuras también con los residuos que ya se han generado y se siguen generando, pero si no hay un compromiso previo de prevención y reducción, es imposible, por ejemplo, que demos el place, que demos, digamos, la bendición o el apoyo incluso a instalaciones de tratamiento de residuos que pueden ser necesarias, pero que tienen que ir acompañadas obligatoriamente a los objetivos de prevención y reducción. Si no, no hay juego posible. La partida de baraja está absolutamente trucada, no vale, ¿no? Este centro se lo propusimos a la Junta de Andalucía, no hizo ni puñetero caso. Eso tiene, por ejemplo, la Agencia de Residuos Catalana y tal, donde tiene una orientación, por ejemplo, para decir a todos los industriales qué es lo que pueden y lo que deben hacer para hacer esa transformación industrial, sustituir equipo, modificar procesos y tal. Y sí termino, y luego, esta experiencia ya lo tenéis, lo que tenemos como contrapartida, pues eso, una gestión absolutamente desastrosa, ¿no?, de los residuos que llegan a Nerva, con contaminación, por ejemplo, de vehículos accidentados, o con el vertedero de Nerva, situaciones de absolutamente, vamos, la imagen ya habla por sí sola de una gestión ya no solamente ineficaz, sino literalmente ilegal, ¿no?, incumpliendo lo que son todos los parámetros y todos los requisitos de su propia actuación ambiental integrada. Entonces, la precaución, la prevención, la reducción, esa es la palabra, no digo mágica, pero sí, evidentemente, la madre del cordero, ¿no?, para intentar dar una respuesta aceptable a todo este desmadre ambiental, ¿no? Y ya termino. Con esto ya, no sé si me he extendido mucho o poco, pero ya ahí justo tenemos... ¿vale? Está estupendo, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel.